buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este live, el primero que hacemos en este año, ya que ya nos hacía falta encontrarnos. Y bueno, hoy traemos una invitada muy importante. Yo siempre he creído que el universo nos permite encontrarnos con las personas adecuadas como parte de la misión que todos desarrollamos y llevamos a cabo, pero también con personas que se vuelven regalos en nuestra vida y en nuestro quehacer. Hoy les traigo a la doctora Diana María del Valle. Ella es médica y cirujana egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Es dula, es asesora de lactancia y está formada en yoga y salud prenatal y postnatal. También tenemos la suerte y el privilegio de tener a Diana como coordinadora de humanización en HIC Fundación. Diana nos está acompañando también con todos los procesos de formación de profesionales de la salud. Y bueno, ante todo, es un ser humano que se ha conectado con lo que es el sentir de los padres en duelo, que más que ser un profesional de la salud, es un ser humano eh, que comprende el sentir de una familia que está afrontando la muerte de su bebé. Entonces, pues esa es la razón principal que hoy nos trae aquí a este espacio y que me ha llevado a pedirle a Diana que nos comparta una hora en su noche de descanso para poder hablar sobre lo que es esta experiencia también, ¿no? Desde el lado de los profesionales de la salud. Entonces, Dianita, bienvenida a esta casa virtual, bienvenida a este espacio. Estamos muy contentos de que estés aquí. Muchísimas gracias, Angélica. Yo estoy muy contenta de estar acá, estoy muy contenta de ser parte de la fundación. Recibo infinitamente honrada este espacio. De verdad que también te siento como una parte de mi misión en la vida y tú en la mía, que ha sido fabuloso encontrarnos. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Bueno, Diana, tú trabajas, no voy a decir en dónde trabajas, a menos que tú me lo autorices, pero tú trabajas en una tarea que es bastante difícil porque es atender desde urgencias las emergencias ginecobstétricas, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Sí. Estoy bien, bueno. Sí. Y esta es una labor que es muy compleja, digamos, porque te toca recibir los casos, digamos, más difíciles, ¿sí? Y cuando en muchas ocasiones no hay mucho que hacer. ¿Sí? Quiero pedirte que me cuentes cuál ha sido tu experiencia profesional atendiendo la muerte de un bebé en gestación y a la familia que llega, digamos, con el caso, ¿sí? Eh, de alguna manera esperanzados, eh, o de pronto ya sabiendo qué ha sucedido. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo es, Diana, estar en una sala de emergencias ginecobstétricas? ¿Cómo ha sido para ti, digamos, a nivel profesional y personal? Bueno, te quiero contar una historia importante porque es que, digamos que mi encuentro con la muerte gestacional ha sido bien largo, ha sido como pues de toda la vida y mi manera de verlo en las diferentes etapas de mi vida ha sido completamente diferente. Y pensando en este live, llegué a uno de los primeros momentos que fue muy intenso y se los quiero contar porque es posible que muchos profesionales se sientan identificados y verdaderamente el camino que yo he recorrido ha transformado mi manera de verlo y mi manera de sentirlo y mi manera de asumirlo. Cuando yo estaba siendo todavía estudiante, era interna en un hospital en Boyacá, un hospital que en ese momento estaba con muy bajos recursos. Bueno, los profesionales, los especialistas iban como muy por amor al sitio, por el cariño que le tenían, pero prácticamente no tenían ni para sostenerlo. Entonces,
los internos trabajábamos allá, pues así que nosotros teníamos que asumir muchas responsabilidades. Y cuando yo estaba rotando por obstetricia, había una mamá que estaba hospitalizada y duró hospitalizada mucho tiempo en su embarazo porque tenía un embarazo muy complicado. Estaba embarazada esperando unas gemelas y como vivía tan lejos en una vereda, pues no era posible mandarla y volverla a hospitalizar, sino que había que tenerla hospitalizada todo el tiempo. Entonces yo la conocí en ese momento hospitalizada y me acerqué muchísimo porque pues era una persona que no tenía compañía porque no la podían venir a visitar porque su esposo vivía allá en una vereda que quedaba 3 horas en bicicleta, porque él iba en bicicleta y venía en bicicleta únicamente los domingos, porque 6 horas pues solamente los domingos tenías espacio. Entonces ella estaba muy solita y yo la conocí en su momento del embarazo. Después pues se complicó y hubo que desembarazarla y nacieron sus 2 bebecitas. Una de las bebés falleció después del parto y la otra bebé pues sobrevivió por un tiempo. Después de eso yo empecé mi rotación de pediatría y entonces tuve a esa bebecita en la unidad de recién nacidos, que era muy pequeñita, pero tenía incubadora, tenía ventilador. Y en mi turno justamente pues tuve que estar con esa bebé y también estaba pues muy complicada, hizo paro en una noche muchas veces. Y yo desde el apego que tenía por esta familia, por esta mamá, por su historia, que eran unas gemelas, ya una había fallecido, yo necesitaba absolutamente saber que no se iba a morir la otra bebé. Y yo reanimé a esa bebé y la reanimé otra vez y la reanimé otra vez y la reanimé otra vez muchas veces durante una noche y yo no estaba dispuesta a aceptar que esta bebé no iba a vivir de ninguna manera, o sea, no cabía dentro de mis posibilidades aceptarlo. Y cuando yo entregué mi turno en la mañana, yo esperaba solamente ir, bañarme, tomarme un café y volver otra vez a atender a esa bebé el resto del día. Y mi compañero, el que me recibió el turno, pues me oyó la historia de cuántas veces la habíamos reanimado y que había salido. Y cuando yo bajé, después de bañarme, tomarme un café, la bebé había hecho paro otras 2 veces y él ya no la reanimó. Y cuando yo llegué, la bebé había fallecido y para mí fue terrible, fue desgarrador, pues yo me fui contra mi compañero con toda la ira, con toda la rabia, con todo el desespero. Yo lo insulté, no sé si le pegué, fue terrible porque yo no podía aceptar y yo sentía que la culpa la tenía yo por haberme ido y la tenía él por no haber hecho eso, pero realmente él actúa como debería haber actuado. Uno tiene que saber en qué momento detenerse y pues yo no estaba dispuesta a aceptarlo en ese momento porque yo no tenía una preparación a ese respecto. Y después de eso, pues yo me quedé encima de esa incubadora, lloré, 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 lloré hasta que me quitaron de encima. Y después, cuando llegó el especialista, el pediatra, habló conmigo y me dijo, tú tienes que hablar con esa familia te conoce a ti, esa familia te vio a ti, tú los acompañaste, les has hablado todo el tiempo, ellos solo te conocen a ti, tú eres la responsable directa de hablar con ellos y de contarles qué sucedió. Pero yo no podía, o sea, yo no podía cargar ni siquiera conmigo, yo no podía respirar, el dolor que tenía en el pecho no me dejaba hablar. Y nadie me había preparado para eso, yo no sabía cómo, o sea, ni qué hacer conmigo y mucho menos qué hacer con una mamá a la que yo tenía que darle esa noticia. Y pues como a mí me mandaron, porque tenía que hacerlo, pues salí, pero cuando los papás llegaron, yo todavía no me olvido de ese lugar, no me olvido de esa banquita blanca donde yo estaba con la cabeza entre las piernas, no me olvido del momento en que levanté la cabeza y les vi sus caras tan dulces y resulta que yo no pude, ellos fueron los que me consolaron a mí, esos papás en duelo fueron los que me abrazaron a mí, lloramos los tres, pero después de eso, pues yo me di cuenta que no tenía herramientas de ningún tipo, ni para cuidar a la familia, ni para cuidarme a mí, ni para abordar la muerte, ni absolutamente nada. Después de eso, pues bueno, eso no llega solo, sino que pues de eso, después de eso, pues también tuve depresión, también me enfermé, muchas otras cosas, pero pues prácticamente que a veces uno puede ni siquiera detectar cuál fue el detonante. Pero, pues bueno, ese fue como el encuentro más intenso, más desgarrador, más importante. Recuerdo sus nombres, recuerdo absolutamente todo, todo de ese momento y de esa familia. Y yo quería sí tener herramientas. Lo que a nosotros nos enseñan cuando estudiamos es
como una doctrina diferente, es la doctrina de la objetividad y el desapego, pues, con mucho fundamento, porque nos protege de sentirnos paralizados por el dolor y el sufrimiento. Y un médico que se mantiene blando, pues tiende a deprimirse y tiende a agotarse, y pues es completamente cierto, eso no es falso. Y también es una manera de proteger al paciente, porque las decisiones médicas no pueden ser tomadas desde los sentimientos o desde los prejuicios. Digamos que este tipo de doctrina está marcada dentro de nuestro concepto actual de la enfermedad y, y la cura. Y se supone que si yo tengo un dolor al frente que no puedo curar, pues como que la medicina no puede hacer nada por mí. Claro. Entonces, digamos que eso fue lo que nosotros, o lo que yo más o menos podía encontrar desde la academia, desde lo que a mí me habían enseñado en la facultad, pero no me daba herramientas. O sea, la opción de no estar no existía para mí, la opción de no sentir no existía para mí. Yo necesitaba una opción, sí estando, sí sintiendo y sí ayudando, pero a la altura de este acontecimiento existencial. Mm. Y pues yo empecé leyendo todo lo que se me pudo atravesar sobre la muerte, leí muchísimo a Isa Negra, fui a todas las conferencias que pude estar, de, no sé, Víctor Frank, Elizabeth Kubler-Ross, todo lo que pude leer sobre la muerte y aproximarme a la muerte en el budismo, el libro tibetano de la vida y de la muerte, todo en función de sí estar, pero de estar a la altura de este acontecimiento, no de alejarme, desapegarme, no estar porque pues no era una opción para mí, no la vi nunca como una opción porque nunca pude tomar distancia y no quería hacerlo, nunca me podía, o sea, nunca logré hacerlo por decisión porque no me sentía capaz de alejarme. Bueno, después llegaron mis propias pérdidas familiares, personales, y encontré los primeros frutos de esta búsqueda que yo ya había empezado a hacer y sentí que sí sirve haberse aproximado a la muerte, haberse aproximado al dolor, haber querido leer, pero me faltaba todavía un montón de herramientas. Después, trabajando en maternidad y viviendo mi propia maternidad, sentí un llamado particular, ocuparme del duelo gestacional. Ujú. Es un duelo tan diferente, tan especial, tan poco reconocido, tan poco aceptado socialmente, Ujú. y que es todavía más difícil formarse en atención al duelo gestacional porque pues no existe tanto material y tanta academia Ujú. como en los otros tipos de duelos. Cuando hablamos de un paciente terminal, hay muchísima más literatura, se ha explorado muchísimo más, pero en este duelo verdaderamente yo he tenido pues, que buscar de muchas maneras cómo formarme para poder estar a la altura de mis pacientes. Hice una formación bellísima, bellísima en Happy Yoga con Diana González y con Gise en Kundalini Yoga. Y esta senda del Kundalini Yoga me hizo transitar mis propios duelos, me hizo transitar mi propio dolor, mirar a la cara mi propio sufrimiento. Y desde ese momento, ellas me enseñaron que la muerte no puede ser entendida, solamente transitada. Y es una de las lecciones más valiosas Qué que he lindo. encontrado, pero de una Ujú. manera diferente, ¿no? Cuando desde el Kundalini Yoga no se, digamos que no se aprende teóricamente, sino que esa sabiduría la encuentra uno desde su propia historia. Entonces empieza a tener sentido, empieza a tener peso. Eh, Aprendí a honrar el vientre, a honrar la vida de esa madre, aunque no estuviese, aunque no fuera a tener un bebé en los brazos, pero aprendí a honrar esa maternidad. Y recibí una visión completamente contraria a la del desapego. Entendí que no se trata de deshacernos del problema tratando de sentir lo menos posible, sino todo lo contrario. Hay que mirarle la cara al dolor, hay que Ujú. sentirnos uno con el otro en ese momento. Y es la única manera de comprendernos. Ujú. Aceptar la maestría de la muerte, una Mm. muerte compañera, una muerte llena de sabiduría que nos invita a recorrernos a nosotros mismos. Y también aceptar la maestría del dolor, del nuestro, del mío y el de Ujú. mis pacientes. Cada historia que llega a mí es una lección inmensa de amor.
Entonces, el camino ya es completamente diferente. Lo que yo puedo llegar a sentir con cada paciente es un momento que yo sí quiero vivir, yo quiero estar ahí, yo necesito estar ahí, no quiero huir y sé que por más dolor que sintamos, no me voy a desbaratar, no me voy a destruir, porque creo que también es una lección de Víctor Frank que dice que el sufrimiento, eh, el hombre es destruido por el sufrimiento, no es destruido por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Ujú, Y ujú. cuando yo me encuentro con una paciente en este momento tan importante de su vida, me siento honrada por estar ahí. Siento que hay una razón por la cual las sendas de Sí. la vida nos juntaron en este instante, que tenemos una misión, la una en la vida de la otra, que es importante lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, y eso le da sentido al dolor que ella está sufriendo y al dolor que yo también pueda sentir por empatía o por toda esta senda. Entonces, Mm. eh, si del Kundalini saqué esa gran lección, después busqué a la Fundación JIC, y, y si había aprendido a honrar el vientre, en la fundación encontré las herramientas para devolverle la maternidad a esa mujer que ha perdido su bebé. Y puedo decirle a mis mamás que han perdido su hijo, tu embarazo se detuvo, pero tu maternidad no. Tu maternidad existe, tienes derecho a ser la mamá de este hijo, tienes derecho a ponerle un nombre, tienes derecho a tomarle una foto, tienes derecho a arrullarlo, a cantarle Ujú. una canción, a ejercer tu maternidad absolutamente. Tu maternidad no se acabó. Este es tu hijo mayor o este es tu segundo hijo y por siempre lo será. Ujú. Y me llené de herramientas. Afortunadamente en la fundación encontré otra cantidad de cosas que yo no sabía, que yo quería tenerlas, pero que realmente no las conocía sobre todo lo que sí se puede hacer, porque nosotros Ujú. pues nos quedamos bloqueados la mayor cantidad de tiempo porque pues cuando ya el bebé falleció nosotros sentimos que nuestras posibilidades también se acabaron, que si no tenemos una cura, si yo no tengo cómo operarlo, cómo anestesiarlo, cómo arrancarle el dolor, pues como que no tengo qué hacer. Y resulta que en la fundación encontré toda esa cantidad de herramientas de todo lo que sí se puede hacer Ujú. después con esta madre y con este padre. Yo lo que siento cuando tengo una mamá en duelo, yo siento como si empezáramos a entrar a un bosque muy oscuro y ella y su familia van a tener que transitarlo, pero no tenemos que mandarlos sin abrigo, sin comida, Ujú. sino tenemos la posibilidad de darles la mayor cantidad de recursos para ese viaje que van a emprender Ujú. ellos y Así es. acompañarlos. El tiempo que podamos acompañarlos, el dolor no se lo podemos arrancar, pero los podemos acompañar hasta que venga otra persona que se enlace con nosotros, que para mí es la fundación, y pueda llevarlos en el siguiente tramo del recorrido, que finalmente va a ser solamente de ellos, pero no Así tienen es. que estar solos y sin herramientas. Así es. Qué bello, Dianita. Es hermoso. Ojalá todos los profesionales de la salud tuvieran esta integración, ¿sabes? De lo que es el ser humano, ¿no? Comprenderlo también no solo desde lo físico, sino desde lo emocional, lo espiritual. Pero también, como tú lo dices, pues fue un proceso para ti también, ¿no? Y nos has hablado de cosas hermosas, como es la maestría de la muerte, ¿no? Abrazar el dolor del otro y abrazar mi propio dolor. Y ahí quiero preguntarte, además nos has dicho, pues que no es sencillo, ¿sabes? Y sobre todo si no se tienen herramientas, pero quisiera preguntarte en ese proceso de ayudar a que las familias entren al duelo de una manera más compasiva, ¿sabes? Más amorosa. ¿Cuáles han sido, cuáles consideras tú que son los mayores retos que tiene un médico, una enfermera al atender estos casos? ¿Sabes? Porque, o sea, hay inconvenientes y obstáculos de muchos tipos, pero ahora nos hablabas también del dolor propio, ¿m? El dolor que se vive. ¿Cuál es ese mayor reto, Diana, vamos, de un profesional de la salud para atender estos casos? Y personalmente para ti, el del día a día, ¿cuál es tu mayor reto? Pues bueno, realmente las cosas más complicadas son nuestros sentimientos de impotencia, de frustración, ese miedo de presenciar un dolor que no tiene cura.
Y pues todas estas, o sea, todos estos miedos vienen de una falta de formación. Si nosotros tuviésemos una formación continua, incluso desde que estudiamos la carrera a este respecto, pues no tendríamos miedo de verle la cara a la muerte y tendríamos un poco más de herramientas, pero verdaderamente pues la falta de formación pues nos deja sin recursos, nos deja desnudos ante la inmensidad pues de este acontecimiento. Eh, También, pues un gran problema es nuestra falta de herramientas de autocuidado, ¿sí? Nosotros, pues desde nuestras largas horas de trabajo, de enfrentarnos todos los días con casos que son intensos, y nosotros lo hacemos, pero no nos han dicho antes o no nos hemos dado cuenta que también tenemos un límite en cuanto al desgaste. Yo no Ujú. sabía que existía el desgaste por exceso de empatía, este tipo de cosas, y cómo atenderlo y cómo identificarlo, porque por más, digamos, que necesidad y ganas de estar donde está el otro, a veces nos pueden superar estas situaciones, sobre todo cuando son repetitivas, cuando uno tiene que enfrentarle muchas veces en una misma semana a manejar estos casos, pues uno necesita tener unos clics que le digan, mira, necesitas pedir ayuda, necesitas en Ujú. este momento un poquito de soporte. Um, entonces, toda esa falta de preparación, pues verdaderamente es un reto para nosotros. Y específicamente en la atención diaria, pues a nosotros nos acaba la falta de tiempo. Claro. La atención de una paciente que está en duelo no puede estar limitada por 10 minutos o por 15 minutos, Ujú. pero nosotros no podemos hacer nada a ese respecto porque así funciona el sistema. Ujú. Entonces, digamos que eso es un reto terrible, tener que conectarme con el otro, sentir cómo está sintiendo, manifestarle lo que yo quiero, hacerle llegar, encontrarnos en ese momento en que los dos somos uno solo es difícil de lograr en un periodo de 15 minutos, Ujú. pero las circunstancias pues nos ponen en ese sitio. El espacio físico también. Mm. Nosotros Claro. quisiéramos poder tener un lugar donde atender a esta mamá que está sufriendo y se lo merece, debería ser un Ujú. derecho, donde pudiera ser atendida Así es, ella sola, así es. poder hacer su duelo, incluso poder recibir las visitas que ella quiera, poderle tomar las fotos a su bebé, poder, pero no disponemos de ese espacio. Entonces, a pesar de que uno tiene, digamos que un concepto de todo lo que debería ser, pues estamos limitados por eso, por el tiempo, por el espacio y por el volumen, porque la cantidad de Ujú. pacientes que nosotros vemos es inmensa, es grandísima y todas se merecen la misma atención y todas están sufriendo en el mismo nivel y todas se merecerían una atención, pues con espacio, con tiempo, con una persona dedicada, entonces, pero verdaderamente pues no disponemos de esos recursos. Ujú. Entonces, a mí me abruma particularmente eso, para mí es un reto completo querer hacer las cosas de esta manera que a mí me apasiona, pero pues tener que cumplir obviamente con las limitaciones locales que no me agobia solamente a mí, sino a pues, todos los médicos del país. Claro. Yanis, tú nos hablas también, digamos, dentro de estas como determinantes si se puede llamar, sí, de determinantes, digamos, de no una atención tan empática, ¿sí? Que pues desde la literatura son llamados determinantes de deshumanización. Nos hablas también del deber ser, ¿sí? Frente al ser. ¿Cómo lograr, para los profesionales de la salud que nos escuchan, cómo lograr un equilibrio entre lo técnico, ¿sabes? Entre la seguridad, por ejemplo, ¿sí? Entre los procedimientos y el rigorismo de los procedimientos, con respecto a lo humano, a lo emocional, al cuidado de lo invisible, cómo lograr ese equilibrio en medio de todo este contexto tan complejo que nos cuentas. Pues yo pienso que nosotros debemos darle un valor, el mismo valor, la misma importancia que le damos a nuestra actualización clínica, a los congresos, a los cursos, a todas las actualizaciones que nosotros hacemos en la parte clínica son fundamentales, porque pues de eso depende la seguridad de nuestros pacientes, pero que esa misma importancia que le damos
se la demos a las necesidades emocionales de nuestro paciente, a formarnos en ese aspecto, en saber que tiene unas necesidades emocionales, tiene unos derechos y que sí es nuestra responsabilidad atenderlos, independientemente de todas estas limitaciones, sí es nuestra responsabilidad atenderlos y formarnos en ese aspecto. Formarnos así como nos actualizamos clínicamente, formarnos ante Importante. las necesidades y la respuesta emocional de nuestros pacientes, sus necesidades y qué podemos hacer. Y la otra parte que es fundamental es pues hacer ese viaje de autoconocimiento, del autocuidado, del cuidado del alma, le dicen algunos. Es Ujú. fundamental. Yo creo que uno puede, hay variedad para todos los gustos, para todas las necesidades, para todos los tipos de alma. Uno puede encontrar respuestas en la poesía, en el arte, en el mindfulness, en el Ujú. yoga, en la meditación, pero ahí hay que buscar ese espacio, hay que buscar ese camino porque es la única manera de sostenernos dentro, si queremos atender el Así es. dolor, si queremos verle la cara a la muerte, si queremos estar ahí con la persona que sufre, es imprescindible tener un viaje interior y un viaje de Ujú. autoconocimiento. Así es. Hermoso. Además, porque mira que nosotros hablamos de humanización, pero normalmente se habla de humanización hacia el paciente o hacia la familia. ¿M? Pero a veces también se deja de lado al humano que está brindando el servicio, ¿sabes? La humanización implica el cuidado emocional de ambos. Y esa es una de las cosas que nosotros compartimos de manera muy reiterativa en la formación que tenemos y en la fundación en general. Y es que necesitamos el cuidado emocional tanto del cuidador, ¿sabes? Como de quien está teniendo, pues, que vivir la muerte de un bebé, ¿sabes? La familia, pero ambos son importantes. Yo creo también que si cuidáramos emocionalmente más a nuestros profesionales de la salud, si tuvieran círculos, digamos, de apoyo, si tuvieran Ujú. acompañamiento emocional permanente, también las atenciones subsiguientes, vamos, a estos momentos complejos, pues serían atenciones mucho más humanas, más empáticas, porque si yo sé que también le importo a alguien, puedo dar de mí, ¿sabes? Sí, Si yo sé que también mi angustia le importa a alguien, porque no sé, digamos, cómo será en el día a día, me imagino, digamos que diario puedes recibir 3, 4, no sé, 8 muertes de bebés, tal vez, y esto no es fácil, o sea, llegar a casa con este dolor también en el alma, ¿y quién los está acompañando, no? Que creo que esto lo comentábamos las dos en una conversación que tuvimos, y es, sí. pues también es importante eh, en ese equilibrio, pues tener en cuenta el corazón de los seres humanos que nos atienden y que muchos desarrollan, digamos, una serie de conductas que a veces no son intencionales, ¿sabes? Son consecuencia pues de la falta de formación y del miedo, ¿sabes? De duelos personales no resueltos, lo que Sí, hablabas ahora, ¿no? El camino y el viaje interior, que es bellísimo poder hablar de ello. pues yo pienso que es verdaderamente importante y necesario aproximarnos al dolor y aproximarnos al duelo de nuestros pacientes, porque cuando uno empieza a buscar herramientas para ayudar a sus pacientes, es imposible no ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás. Cuando yo encuentro esas herramientas para ayudar a mis pacientes, también tengo herramientas para ayudar a mis compañeros, para sostenernos Ujú. los unos a los otros. O sea, eso es un engranaje que no para después de que empieza. Ujú. Si nos sensibilizamos, nos damos cuenta de que esa atención es importante. Uno en la búsqueda de herramientas empieza a ayudar a los otros. Y si uno ayuda al otro, el otro va a encontrar a quien ayudar y nos vamos a sostener los unos a los otros como esta red de humanos que somos. Ujú. Claro, también es que creo que es muy interesante lo que planteas frente al equipo. La atención de la muerte de un bebé en gestación necesita trabajo interdisciplinario. Es decir, no puedo llevarme la carga completa de la atención solo, ¿sí? Por eso creo que es tan importante que haya acompañamiento emocional, que también, digamos, esté el personal de enfermería, que el médico que está de turno o el ginecobstetra no solo brinde la atención del evento médico y desaparezca, sino que pueda también en el momento que tenga, en el tiempo que tenga, conectarse con el otro ser humano, ¿sabes? Un abrazo, bueno, ahora con pandemia está un poco más difícil, pero
pero poder conectarse con el dolor del otro y decirle, aquí estoy, ¿sabes? Aquí estoy, porque no tenemos la responsabilidad de traer, digamos, a la vida, ¿sí? A quien ya se ha ido, pero sí tenemos la responsabilidad de no generar más dolor al dolor que ya existe. Y creo que eso es muy, muy importante. Sí. Anita, quisiera preguntarte, ¿qué aspectos consideras tú que son esenciales, o sea, son claves para que un profesional en salud pueda brindar una atención de calidad, digamos, en este tema, que sea sensible, que sea empática, que sea respetuosa con las familias? Y más con todos estos aspectos que nos compartiste, pues que no son fáciles también, ¿no? De sobrellevar. Pues yo creo que la única respuesta o la única respuesta para mí es la solidaridad compasiva. Eh, Ser conscientes de que sí tenemos la responsabilidad profesional de tratar el sufrimiento a nivel existencial, sí es nuestra responsabilidad. Eh, y permitirnos aproximarnos a nuestra parte más humana, despojarnos del personaje, eh, hacer El ego, ¿no? simplemente un ser que se Claro. reconoce. Sí, ser un ser que se reconoce en el otro. Creo que solo al desarrollar la capacidad de reconocernos en el otro podemos entenderlo. Eh, y pues lo que es fundamental, que es conocer este duelo. Las personas que se enfrentan al duelo gestacional y al duelo neonatal deben conocer este duelo que es tan importante. Cada madre sufre la pérdida de su bebé independientemente del tiempo que tenga de gestación. Es un duelo Sí. inmenso y solamente esa madre sabe de qué magnitud es. Esto es un duelo que no depende de los días que yo lleve de embarazo o el tiempo que tenga mi bebé, sino de las ilusiones, de los sueños, de Ujú. los anhelos, de las esperanzas, de todo lo que yo puse en ese bebecito. Y la única manera de llegar a aproximarse también es estando cerca de estas mamás, hablando una y otra vez, oyendo sus historias una y otra Ujú. vez, porque no es lo mismo que me lo cuenten, que lo lea, sino saltar, meterse allá en ese río que es duro, Ujú. que es difícil, que es revuelto, pero solamente si uno se mete y se mete una vez y otra vez y otra vez, empieza a recibir esa sabiduría y herramientas de cada una de esas mamás. Entonces, nunca vamos a estar completamente formados, listos, preparados. Yo no creo Ujú. que sea de Ujú. ninguna manera una experta, Ujú. pero lo que yo puedo decirles es que hay que empezar a hacerlo, hay que dar un pasito y empezar a hacerlo, empezar a aproximarse. Y a uno, pues la curiosidad empieza a aparecer y uno quiere leer y se quiere preparar y se quiere entrenar porque cada universo es diferente. Lo que yo le digo a una mamá no se lo puedo decir a otra Claro, no porque en es una esto no puede receta. haber parlamentos. Lo que para una mamá puede ser muy consolador, para otra puede ser muy ofensivo. Entonces yo tengo que poder leer a esa mamá, Ujú. poder adentrarme en ese mundo para empezar a manejar esa primera parte del duelo que sí es muy importante. Lo que hacemos de Ujú. manera aguda es muy importante en cómo va a vivir después la siguiente fase de su duelo. Las mamás en estos testimonios que oímos recuerdan muchísimo cómo fue ese Ese instante momento. en el que recibieron la noticia. Ujú. Así es. Y es determinante la manera en la que su dolor se ve perjudicado, se ve incrementado por una forma en la que nosotros vimos la noticia o tomamos distancia. Una mamá en estas circunstancias jamás debe estar sola, ¿sí? O sea, solamente te voy a dejar aquí, ya viene una persona, para nosotros eso puede ser absolutamente normal, pero si nosotros empezamos a prepararnos, a oír, a leer, nos damos cuenta que no deberíamos dejar sola a esta persona nunca, que la soledad en ese momento es desgarradora, es terrible, a menos Así de que es. ella no lo solicite. Quiero estar sola, pero eso verdaderamente no ocurre. Es el pánico de estar en ese momento tan desgarrador y es algo que si uno no ha considerado previamente no puede llegar a sentir, no puede llegar a Ujú. subsanar. Son Ujú. pequeñas cosas, son mínimos detalles, pero este es un duelo que necesita ser muy estudiado, que necesita Ujú. ser muy aprendido, muy transitado por nosotros. Y muy sentido. Mira que tú ahora hablabas Muy de leer al sentido. otro y creo que también aquí la intuición, vamos, es una suma entre,
la evidencia y la intuición, ¿sí? Actuar con base en evidencia y tener las herramientas, tener el criterio, pero también tener la capacidad de leer y sentir al otro. Y para sentir al otro tienes que verlo a los ojos, tienes que escucharlo, tienes que permitirte estar ahí mientras llora. ¿M? Y ahora que hablabas de, digamos, la soledad, recordé un caso de una familia que hace poco, vamos, estuvo con nosotros y el recuerdo más difícil que tienen es ella, que estuvo 1 hora y media en un consultorio sabiendo que su bebé ya había muerto en gestación, pero como no era de urgencia, nadie la llamaba. Y finalmente ella empieza a hacer el trabajo de parto ahí y ya cuando grita el dolor, digamos, vienen a atenderla, pero después de llevar 1 hora y media sola, ¿sí? Todo lo que pasaba por su cabeza, todo lo que sucedía y ella sabía que pues de pronto no era urgente a nivel médico lo que, digamos, su caso, pero a nivel emocional ella necesitaba apoyo y sostén. ¿No? Y creo que es necesario que empecemos a voltear la mirada pues a eso, ¿no? La dimensión emocional y existencial de ese ser humano que yo atiendo. Voy a leer un comentario, Diana, que hay acá y quiero también, vamos a hacerte una pregunta al respecto. Dice Sandy que sería de mucha ayuda también que se tomara esto en cuenta para las mamás que han perdido embarazos tempranos, es decir, en el primer trimestre, porque finalmente es una pérdida y duele muchísimo. ¿Cómo se da normalmente la atención, Diana, en primer trimestre? Vamos, desde esta perspectiva que estamos hablando, ¿no? Como qué sucede con esa familia y cuál es la diferencia. Y te pido que, digamos, me lo puedas responder muy concreto porque además de esto vamos a hablar en el curso de humanización. Con respecto a la atención, por ejemplo, de la mamá que viene de segundo trimestre en adelante. Y también en la manera como se aborda, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dice Sandra. Bueno, la manera en la que yo lo abordo es dándole la dimensión absoluta a esta maternidad. Eh, con estas mamás me expreso en estos términos, reivindico su maternidad independientemente del tiempo que tengan de embarazo. Lo que ocurre en estos embarazos es que pues esta paciente no se va a quedar, esta mamá no se va a quedar en la clínica, sino que va a ir a su casa la mayoría de las veces. Entonces, digamos que como está en casa, la mayoría de las veces se puede asumir que va a tener quien la acompañe, quien la cuide, quien le hable, pero resulta que pues eso no es así, porque la mayoría de las veces es mucho más difícil hablar con las personas que amamos porque tenemos miedo de que sufran, tenemos miedo, o sea, esto para una mamá sigue siendo completamente difícil y por el hecho de no estar en la clínica, sino de irse a su casa, no quiere decir que vaya a ser más sencillo. Entonces lo que yo hago es enlazarlas inmediatamente con la fundación para que ellas tengan un soporte. Yo hago la primera intervención en el duelo, que le decimos cuidados, como cuidados de emergencia, el primeros auxilios. Entonces yo hago esa primera intervención, hablo pues de lo importante de ejercer su maternidad, de los rituales que ella puede hacer al llegar a su casa, de dar un nombre a su bebé independientemente de que no sepamos de pronto ni siquiera el sexo, pero darle un nombre, hablar, conectarse con su hijo y poder cantarle una canción, escribirle una carta, todas estas cosas son muy importantes y digamos que nos ponen en un momento diferente en el que sé que esa mamá va a pasar por un dolor muy intenso, por una tristeza muy grande, que va a estar sola, pero digamos que de una vez yo hago el enlace para que ella pueda comunicarse con la fundación y recibir acompañamiento tanto para ella como para su familia en esta travesía. Normalmente lo que ocurre pues es que digamos que médicamente lo que nosotros sabemos es que pues, la mayoría de los embarazos se pierden en el primer trimestre, que cuando un bebé viene sano, lo que nosotros sabemos es que los bebés sanos pues no se pierden en el primer trimestre, pero ninguna de esas cosas va a sanar el dolor de una madre que está perdiendo a su hijo, ¿sí? Hablar, yo digamos que procuro dar una explicación médica que libere a la madre de la culpa, Qué porque siento importante. que la culpa es una parte, algo que uno tiene que quitarse desde ese primer momento para poder sanar. Entonces, yo lo que hago es expresarme en términos lo más claros posibles para esta paciente, les pregunto
pues a qué se dedica, qué hace, conozco sus estudios para poder saber en qué términos hablarle y les explico por qué esto no es culpa suya, porque no es por algo que hizo ni dejó de hacer, que de todas maneras habría ocurrido de la misma manera si ella se hubiese tomado más exámenes o si no se los hubiera tomado, para que ella sienta que esto no fue culpa Mm. suya, Y eso para es poder clave, empezar pues Diana, como es clave. Mira que en varias ocasiones, en los casos que nosotros recibimos a diario, pues encontramos un elemento de culpa muy fuerte generado en lo que en su momento quienes la atendieron le dijeron, ¿no? Entonces cosas como, pero ¿por qué no vino antes? Usted tomó algo raro, trabajó mucho, estaba muy estresada, bueno, tantas cosas, ¿no? O esto fue por su edad y resulta que no necesariamente es por la edad, ¿no? También le puede suceder a mujeres más jóvenes, pero claro, también creo que en ese afán como de encontrar explicación, ¿no? A veces sin, digamos, posiblemente sin querer, se le atribuyen culpas a la madre, que te voy a decir después en los acompañamientos al duelo, pues nos requiere un gran trabajo, ¿sabes? A las familias y a quienes acompañamos, que pues el ideal sería que no se diera de esa manera, es decir, que llegaran y llegáramos, ¿sí? Con el dolor por la muerte de nuestro bebé, pero no con la culpa que nos generó o que nos cargó alguien en el momento de la atención. Además, porque mira que desde la jerarquización de lo que significa la profesión médica, quien llega como paciente, pues obviamente se entrega absolutamente a su médico, ¿sí? A claro. nivel de concepto, a nivel de decisiones, lo que me diga es lo que yo tengo que hacer. Y claro, si el médico es el que te dice que fue tu culpa, ¿no? O lo infiere de alguna manera, pues esta mamá y este papá se van con la idea de que el médico, que es, digamos, quien tiene la información en el momento, pues cree que es tu culpa, ¿no? Y ¿Sabes una cosa? Hay algo en este, qué pena. Lo que pasa es que como la mayoría de las veces nosotros no podemos dar una respuesta de por qué ocurrió, no lo sabemos. Y en eso pasa en la mayoría en ese momento, entonces no sabemos. Y cuando tú dices no sabemos, pues inmediatamente la mamá traslada esa posibilidad a algo que ella pudo haber hecho, porque si ellos no encontraron nada, entonces de pronto la cosa estuvo aquí. Por eso me parece importante mencionarlo, verbalizarlo, no fue por nada que tú hicieras, no fue tu culpa, no tenías cómo manejarlo, esto es demasiado complejo, tanto que no estaba ni en tus manos ni en las nuestras dejarlo, sí mencionarlo, sí decirlo, porque una mamá que está en este momento también está completamente bloqueada. Entonces, yo siempre les pregunto mucho que quisieras contarme algo, quisieras que hablemos de algo más, quisieras que te aclarara, pero la mayoría de las veces en este momento casi que pues no se puede ni hablar. Yo entiendo que eso pues hace parte de este shock tan intenso del momento, pero también por eso nosotros tenemos que adelantarnos sabiendo cuáles son los principales temores de una mamá, sabiendo ujú, cuáles son los principales factores que dificultan que ella sane más adelante, adelantarnos y mencionarlos. ujú. Dianita, ¿tú qué le dirías a los profesionales de la salud que nos escuchan en este momento, que se encargan todos los días de brindar la atención a las familias? Sabes que es su día a día. Eh, ¿Qué les dirías desde lo que nos has compartido hoy y que ha sido tu experiencia? ¿Qué les quisieras compartir hoy a ellos para ir Bueno, cerrando que ya nuestro live de hoy? vale la pena, sí vale la pena formarse, vale la pena estar ahí, porque la belleza. La belleza de lo que ocurre finalmente supera el dolor, que una mamá pueda resignificar su dolor y convertirlo en amor y hacer un camino, un camino de vida en el que sí podemos acompañarla, verdaderamente vale la pena. Vale más la pena que alejarnos, vale más la pena que distanciarnos. Entonces, vale la pena que seamos, que formemos un equipo, que seamos equipo entre todos Ujú, y que cambiemos nuestra perspectiva frente a este duelo porque no va a haber manera en que nosotros mismos no nos convirtamos en mejores seres humanos. qué bonito. Que también el proceso de de acompañamiento al otro me transforme a mí, ¿no? Que no solo ayude Sí, al otro en su proceso de duelo, sino que a través de ese proceso de acompañar me transforme y crezca y aprenda, ¿sabes? Me deje tocar. Muchas gracias, Diane. Bueno, y para cerrar también, ¿qué quisieras decirle a los padres y madres que han pasado por esta experiencia, que hoy nos escuchan?
y que de pronto han tenido experiencias dolorosas emocionalmente y recuerdos muy difíciles de lo que fue la atención en salud en el momento de la muerte de su bebé? Bueno, yo quiero decirles primero que no están solos, que si en este momento están sufriendo un duelo y han sentido que no han tenido compañía, que no han sido atendidos, quiero contarles que hay una cantidad inmensa de personas que estamos dispuestas y con unas ganas inmensas de acompañarlos, de ayudarlos, de sostenerlos hasta que puedan volverse a conectar con la vida. Si tuvieron una experiencia negativa que presentó su dolor como consecuencia de la atención que recibieron en sus clínicas o en sus hospitales, pues yo les pido disculpas a nombre del gremio médico, a nombre de todos nosotros. Muchas veces estas omisiones, como les acabo de contar, son por, por falta de preparación o por ese miedo terrible a la muerte que a todos nos aterroriza, pero nunca se los puedo asegurar que nunca por falta de interés, nunca porque ustedes no hayan sido importantes para esas personas que los atendieron. Esa sensación puede quedar, pero yo no he conocido a ningún médico, a ninguna enfermera con los que yo he trabajado, a los que no les importen sus pacientes, a los que verdaderamente puedan levantarse, ir a trabajar, dedicarse sin que los pacientes sean importantes para ellos, que verdaderamente sí necesitamos mucho preparación, mucho viaje espiritual, muchos espacios físicos, todas esas cosas son necesarias, pero pues digamos que yo no me da miedo pedirles perdón directamente y quisiera que sintieran que sí nos importa y que queremos trabajar en pro de que esto cambie, si no ocurrió en el caso de ustedes, queremos que cambie para muchas otras familias, que el sufrimiento que ustedes tuvieron tiene un significado, porque saber que ustedes sufrieron por una atención que no fue íntegra nos hace cambiar, nos hace querer hacer cosas al respecto y es lo que estamos haciendo en la fundación, querer formar más personas, quiere transmitir este tipo de conocimiento, este tipo de sabiduría que hemos recibido desde la muerte y desde el dolor de tantas familias. Las familias son nuestras maestras. Cada vez que alguien nos cuenta cómo fue ese dolor y cómo fue ese sufrimiento, pues genera en nosotros una necesidad inmensa de cambiar las circunstancias, de que esto no sea padecido por otras personas. Es tan sanador escucharte, Diana, que ojalá muchos papás y mamás puedan ver este video, porque creo que también se necesita eso, ¿no? Gracias porque has hablado en nombre también de muchos profesionales de la salud y porque has llegado con estas palabras al corazón de muchos padres. Creo que me demoré en hacer este live. Y bueno, pues quiero contarles a quienes nos escuchan que el próximo curso que vamos a tener en HIC Fundación, que es un curso de 18 horas, va a ser en marzo, el 4, 5 y 6 de marzo, 11, 12 y 13. Toda la información del curso la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, de Instagram. Si quieren información adicional, nos pueden escribir a nuestros correos, promoción@hicfundacion.com, info@hicfundacion.com. Vamos a hablar sobre el duelo, la muerte gestacional y neonatal. La doctora Diana nos va a acompañar en este curso con una charla maravillosa sobre este tema que estamos hablando de la humanización. También vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de todas las herramientas que necesitamos para poder brindar esta atención. Vamos a hablar de la creación de memorias, de los aspectos jurídicos, el autocuidado emocional. Y bueno, esperamos en estas formaciones poder brindar todas las herramientas y la sensibilización. También contarles que en abril, junto con el Instituto Maternarcer, vamos a lanzar el diplomado para dulas de duelo, vamos para esta atención en casa, esta atención en la gestación y en el parto en muerte. Entonces les estoy adelantando ya estas maravillosas noticias y sobre todo para decirles que es posible brindar una atención distinta, que en la Fundación estamos dando todo de nosotros para crear estos espacios y pues solamente necesitamos que tomen la decisión de querer hacer algo, como dice Diana. El cambio lo hacemos primero en nosotros mismos
para luego poder hacer el cambio en el mundo y con los demás. Diana, muchas gracias por este espacio, gracias por compartir. Ojalá pudiéramos quedarnos mucho más tiempo. Lamentablemente Instagram nos corta, pero creo que ha sido maravilloso poder sentirte, poder también ver al ser humano detrás de la atención. Aquí tenemos unos mensajes muy bonitos y quiero leer este. Gracias por visibilizar estos temas para los cuales algunos profesionales de la salud estamos ampliando conocimientos. Gracias. Necesitamos eso, esa inquietud. No somos los únicos que estamos formando, digamos, en Latinoamérica. En Colombia creo que sí, pero lo ideal es que todos pudiéramos obtener esa información, todos los profesionales de la salud, y que ningún padre y ninguna madre pues pasara este momento tan difícil sin un acompañamiento adecuado. Dianita, gracias, gracias infinitas por esta posibilidad. El video va a quedar en IGTV de Instagram. También lo vamos a subir a nuestro Facebook y al YouTube de la Fundación. @HIC Fundación en Instagram, en Facebook, @HIC Fundación de Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal. Bueno, creo que esto es todo. No sé, Diana, si quieres decir algo para cerrar y despedirte. Bueno, no, te quiero agradecer por este espacio porque para nosotros, para los médicos también es importante hablar desde este lado, desde lo que nos atañe, desde lo que sentimos. Entonces fue un espacio súper lindo y haber podido tener este recorrido de recordar cómo ha sido desde mi primera experiencia terrible hasta este momento fue fabuloso para mí. Muchas gracias. Hermosa, muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos han acompañado. Los invitamos a seguir consultando nuestras redes, a nuestros círculos de ayuda. Estamos aquí para servirles, para acompañarles y para hacer este camino un tránsito más liviano, más amoroso y con más luz. Un abrazo para todos, que tengan una linda noche. Muchas gracias. Antes de irnos, quiero darte gracias por haber estado aquí y recordarte que HIC Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el apoyo a padres en duelo por la muerte de sus bebés, por la humanización en la atención en salud y por los derechos y las políticas públicas a favor de los padres en duelo. Si te ha gustado este video, si consideras que este contenido y que nuestra labor es importante, puedes ayudarnos dando me gusta en este video, suscribiéndote a nuestro canal y a nuestras redes y bueno, también colaborando a través de donaciones en este link www.hicfundacion.com/donaciones. Esto nos permitirá llegar a muchas personas a través de este mensaje, a través del apoyo que brindamos y de todas las actividades que como fundación queremos llevar a cabo. Entonces, nuevamente gracias y hasta una próxima conexión.